Muy bien. La encefalitis autoinmune, porque este diagnóstico de encefalitis autoinmune hace unos 20 años no existía, que consideraban que eran virales y no se tomaba en cuenta que algunos eran autoinmunes, ¿ya? Entonces, tienen sus diferencias. Por ejemplo, las encefalitis virales hay que tener siempre bien presente que se producen por una invasión del virus, una invasión directa de un virus a las neuronas, con destrucción pues del material genético de la neurona y muerte neuronal, ¿no? Desencadenando inflamación, y estas manifestaciones se presentan de manera aguda durante un proceso febril. Durante un proceso febril se presenta un trastorno cognitivo o conductual, cambio de conducta, que puede hacer pensar en un problema psicótico, un problema psiquiátrico, una depresión del sensorio. Estamos hablando después de que la persona está con fiebre y cambia su conducta y su función cognitiva, empieza a tener tendencia a dormirse, depresión del sensorio, convulsiones. En ese caso, se le hace un estudio de líquido cefalorraquídeo y se encuentra siempre más de 5 células y todas mononucleares, ¿no? Entonces, el líquido cefalorraquídeo, el aumento de células o pleocitosis, se acompaña siempre de aumento de células mononucleares. Cuando estamos frente a una meningitis o meningoencefalitis bacteriana, el predominio es polimorfo nuclear. En las virales es mononuclear. Y las imágenes, o sea, resonancia magnética, puede mostrar lesiones que captan la sustancia de contraste. Y en caso de que la encefalitis viral sea causada por herpes, que es la causa más común de encefalitis viral, se pueden encontrar en el electroencefalograma descargas de puntas pseudoperiódicas de localización frontotemporal. Cuando no es por el encefalitis viral por el virus herpes, sino por otro virus neurotropo, podemos ver únicamente lentificación de ondas. Pero acuérdense que aquí en encefalitis virales hay una enfermedad febril con invasión directa de el virus hacia la neurona, y ustedes saben que los virus necesitan material genético para reproducirse. De genético muere pues la neurona, ¿no? Porque se apropia el virus de su material genético para reproducirse. Entonces, esta es la idea que deben tener, que una encefalitis viral es por una agresión directa del virus al cerebro. En cambio, las encefalitis autoinmunes son de dos tipos y se producen por anticuerpos, no por virus. Son anticuerpos que afectan al sistema nervioso central, o sea, al cerebro. La encefalitis autoinmune, repito, es por agresión de anticuerpos contra el cerebro. Dos tipos de anticuerpos. Unos que afectan la membrana neuronal, o sea, la superficie, atacan la membrana, la superficie de las neuronas, ¿no? Y dentro de ellos están las más comunes, las que atacan al receptor
de NMDA, el receptor 1 NMDA, NMD-metilaspartato, y el receptor NMDA2, ¿no? Receptor 2 NMDA. Entonces, esas son las más comunes y dan ese ataque contra las membranas de las neuronas por los anticuerpos, no por el virus. Da manifestaciones encefalíticas, epilépticas, con una evolución algo más benigna y responden a tratamiento con inmunoterapia, ¿no? O uso de corticoides. También puede dar manifestaciones cerebelosas. También cuando los anticuerpos van contra los canales de potasio en el cerebelo. Eso es una forma de anticuerpos, los que atacan a la membrana o la superficie neuronal. Pero hay otros que atacan el intracelular de las neuronas, o sea, el mismo cuerpo neuronal, ¿no? Y cuando ocurre esto, cuando hay anticuerpos antineuronales, intraneurona, esto está relacionado generalmente a síndromes paraneoplásicos, o sea, a cáncer oculto. Hay muchos tipos de cáncer, ¿no? Que de manera inicial, debido a la respuesta de antígenos de estos que generan estas neoplasias, estos antígenos atacan a las neuronas en vez de atacar el tumor y atacan el cuerpo celular. Y entre ellos están los tipos HU, RI, anfifisina, MA2, en fin. Son diferentes que se relacionan estos anticuerpos se relacionan a cáncer de pulmón, a cáncer de testículo, seminomas, a mama, cáncer de mama. Y estos tienen una peor respuesta al tratamiento con inmunoterapia y corticoides, pero sí tienen un buen pronóstico cuando se detecta el tumor y el tumor es extraído, tratado, operado. Entonces ya no hay dónde generar una respuesta autoinmune y por lo tanto desaparece las manifestaciones. Entonces, en esta imagen vemos cómo la respuesta autoinmune, no el virus, sino los linfocitos B, ¿no? Y también los linfocitos T van a actuar de diferente manera. Unos van a ingresar a través de la barrera hematoencefálica y van a producir los linfocitos B anticuerpos y células plasmáticas, ¿no? Y que son las que van a atacar a la superficie de las neuronas. Y los linfocitos B, cuando una vez que está abierta la barrera hematoencefálica, van a penetrar también y van a producir ellos una respuesta celular también, ¿no? Mediada por linfocitos. O sea que hay dos tipos de respuesta. La más importante es la ocasionada por anticuerpos, pero a través de los linfocitos B, pero también hay una respuesta celular que también ataca a la superficie a través de los linfocitos T, ¿no? En cambio, en este otro esquema, ¿no? Nos trata de indicar que cómo las células tumorales, ¿no? Son atacadas por linfocitos T, ¿no es cierto?
y también activan células plasmáticas. Pero lo principal es que se activan los linfocitos, básicamente los linfocitos T, una forma de inflamación intracelular, básicamente por linfocitos T y secundariamente también por anticuerpos, ¿no? Entonces, como les dije, los anticuerpos que atacan a la neurona misma se llaman también onconeuronales por su relación que tienen con los tumores, ¿no? Y van dirigidos, como ya les mencioné, contra el interior de la neurona. Y estos son los anti-HU, anti-YO, anti-anfificina, anti-RI, ¿no? Y como les mencioné también previamente, se relacionan con diferentes tipos de cáncer. Ahora, no solamente van a producir manifestaciones a nivel cerebral como formas de encefalitis, a veces se manifiestan como problemas motores que semejan miastenia gravis, como vamos a ver más adelante. Y bueno, entonces estas encefalitis autoinmunes deben diferenciarse de formas de encefalitis debido a fenómenos o a enfermedades inflamatorias crónicas como el lupus eritematoso, la vasculitis, los síndromes antifosfolipídicos, etc., ¿no? Estos son desencadenados ya sea por alteraciones autoinmunes o por, mejor dicho, alteraciones autoinmunes producidas por infecciones sistémicas o por cáncer oculto. Me refiero a infección sistémica cuando la infección es, por decir, una infección viral faríngea o bronquial o nasal, pero eso es suficiente, esa infección viral que no es contra el cerebro, para desencadenar una respuesta autoinmune equivocada con anticuerpos contra el cerebro, ¿ya? Yo creo que así está más claro. Y de la otra forma es cuando más comúnmente no existe un problema infeccioso sistémico previo, sino cuando existe un tumor oculto. Y bueno, acá está esta lista de anticuerpos o intracelulares, como quieran. En la primera columna están los anticuerpos, en la segunda columna está la patología con la cual se asocia. Por decir, puede producir una encefalomielitis, ¿no? El anti-U, el anti-HU, una polineuropatía. El anti-RI puede producir movimientos oculares multidireccionales con mioclonías o una encefalitis del tronco encefálico, ¿no? Por decir, el anti-MA2 puede producir una encefalitis límbica y así. Y estos, en la columna derecha, están los tumores asociados, de próstata, de ovario, de mama, del timo, de testículos, linfomas, etc. Entonces, estas son los anticuerpos generados por estos tumores ocultos que producen manifestaciones neurológicas que van desde encefalitis, ataxias, movimientos oculares anormales o neuropatías. Y estos son los anticuerpos contra la superficie neuronal, como les mencioné al principio. Los principales son los que van contra los receptores MNDA.
También hay contrarreceptores AMPA de superficie, GABA-B, LGI1, CAFS-R2, receptor GABA-A, en fin, y que van a dar casos de encefalitis de diverso tipo. Aquí sigue la lista de los diferentes anticuerpos con la consecuente producción de encefalitis. Entonces, hay muchos anticuerpos que tienen una predilección por determinada zona del cerebro, ¿no? Y ahí está en color celeste, con el grupo de anticuerpos que se le relaciona. En verde, los que atacan el sistema límbico. En lila, los que atacan los núcleos basales. En azul, los anticuerpos que producen problemas cerebelosos con ataxia. Y en marrón, los que producen problemas medulares, ¿no? Esos anticuerpos. Acuérdense, estas lesiones, estas afectaciones no son producidas por un virus, sino por una respuesta autoinmune equivocada contra el cerebro después de una infección sistémica o una respuesta equivocada contra el sistema nervioso porque tenemos un cáncer oculto. Entonces, para completar la idea, encefalitis virales y autoinmunes, una reacción de anticuerpos contra el cerebro desencadenada por una infección sistémica. Me refiero a faringitis, gastroenterocolitis, etc. Están con fiebre. La encefalitis autoinmune va sin fiebre. Es decir, el problema neurológico en una encefalitis viral se presenta durante el periodo febril. En cambio, el problema neurológico en una encefalitis autoinmune se presenta semanas después de haber tenido un problema infeccioso que puede ser febril, pero sistémico, no del cerebro. Todas ellas, ambas, producen trastorno cognitivo-conductual, todas producen convulsiones, todas pueden dar signos de focalización, o sea, déficit motor, ¿no? Todas producen, la encefalitis viral, aumento de células mononucleares, pero en la encefalitis autoinmune es otro elemento importante, que puede tener cuadro de encefalitis, pero con líquido normal. Y a veces pueden encontrarse únicamente bandas oligoclonales. En las encefalitis virales, si se trata sobre todo de una encefalitis por herpes, hay lesiones necrótico-hemorrágicas que captan contraste. En las autoinmunes, 50% las imágenes son normales con cuadro de encefalitis. El electroencefalograma, como le mencioné, en caso de encefalitis viral por herpes, dan puntas periódicas frontotemporales. En la encefalitis autoinmune puede ser normal o lentificado, excepto que cuando se presenta una forma grave de encefalitis autoinmune, sí da un trazado típico que se llama delta brush o de ondas lentas en cepillo, que vamos a ver más adelante. Las encefalitis virales sí dejan secuelas. La encefalitis autoinmune, si es que es tratada precozmente, muy precozmente, es diagnosticada y tratada apropiadamente, lo más probable es que no deje secuelas, deja si el diagnóstico es tardío, ¿ya? Ese es un diagnóstico diferencial. Y este es el mecanismo. Esto es una sinapsis neuronal, está el neurotransmisor glutamato, y en celeste se ve el receptor del glutamato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El anticuerpo ataca ese receptor de glutamato y no permite
que el glutamato interactúe con su receptor y produzca una función normal, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce la función normal? Cuando se abre, ¿no? El canal, o sea, como ven arriba y a la izquierda en lila, el glutamato hace contacto con su receptor normalmente, al iónico, y permite que pasen iones. Entra calcio, sale sodio, por decir, ¿no? Ese paso de iones genera una corriente eléctrica y continúa la transmisión normal, dando la transmisión eléctrica una función determinada. Pero si se bloquea por el anticuerpo este receptor de glutamato, la función desaparece. Acá hay una representación a la izquierda, cómo los anticuerpos en marrón atacan la membrana celular. Entonces, ¿qué hace el receptor? El receptor, primero, como se ve a la izquierda, recibe el ataque del anticuerpo, como ven en la imagen B, cómo el receptor recibe el ataque del anticuerpo y se sensibiliza, por decir, y da una función anormal. O en un segundo momento, ¿qué es lo que hace? El anticuerpo se invagina para no ser atacado por el anticuerpo y también se pierde la función. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa cuando hay este ataque de anticuerpos contra los receptores, ¿no? Y producen las diversas manifestaciones, ¿no? Que son problemas cognitivos, conductuales, motores, psiquiátricos, ¿no? Porque o se activan, se sensibilizan mucho los receptores o porque se invaginan, se esconden y se pierde la función. Bueno, esta encefalitis autoinmune es una forma de encefalitis que es más o menos el 4% de todas las encefalitis. ¿Y en quiénes se presenta? Especialmente se presenta en personas jóvenes y especialmente en mujeres. No quiere decir que no se ve en hombres, ni en personas mayores también, pero la mayor parte se presenta en personas jóvenes y sobre todo en mujeres jóvenes. En niños pequeños, las encefalitis autoinmunes también se ha visto en menores de 18 años. ¿Ya? Volviendo a hacer un recuento, en que tiene una fase inicial, ¿no? La encefalitis autoinmune, ¿no? En que tiene un pródromo, ¿no? Cuando el paciente con la enfermedad infecciosa sistémica, dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal, diarrea, en fin, ¿no? De acuerdo a lo que se ataque. Esto esta fase brómica puede ser temprana, semanas, algunos dicen hasta 3 meses después de una infección sistémica, vienen las manifestaciones neurológicas. Ya cuando el fiebre ya pasó, ¿no? Viene el insomnio, psicosis, confusión, amnesia, trastorno del lenguaje y puede ser confundido con trastorno psiquiátrico. Y después de 1 o 2 semanas ya empeora el caso con movimientos anormales, mutismo, convulsiones, hipotensión, apnea. Eso es importante, puede haber hipoventilación y apnea que puede llevar a la muerte. En esto ya es de cuidados intensivos. Entonces, lo ideal sería atender a estos pacientes en etapa temprana, ¿no? Cuando tenemos un paciente con manifestaciones que parecen ser psiquiátricas, pero no hay ningún antecedente psiquiátrico, pero sí el antecedente de una infección
¿no? En el momento en que cuando ya se les encuentra en la tercera fase, ¿no? Entonces ahí lo más probable es que tenga diversos tipos de secuelas, leves, moderadas o hasta severas. Bueno, los exámenes auxiliares que nos dan el diagnóstico, el gol estándar, lo que uno siempre debe buscar cuando sospecha de esto, es la determinación de anticuerpos contra los receptores NMDA, que es positivo en 70% de sangre y en 100% en líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Como le mencioné, la fórmula del líquido va a haber, puede ser normal o con una pleocitosis, ¿no?, moderada. Bandas oligocoronales, sí, es algo que sí se puede ver, cosa que no se ve en las encefalitis virales. ¿Ya? La resonancia, como dijimos anteriormente, puede ser normal en 50% de casos. Y se deben ver. El electroencefalograma puede ser normal o va a tener una actividad lenta. Y cuando el paciente llega a un estado de gravedad, típicamente tiene las ondas delta en cepillo, o sea, ondas lentas en cepillo, delta brush. Esto es el delta brush. Acá ven un electroencefalograma que se ven unas ondas que no son muy rápidas, son lentas. Pero aquí, gracias, hay unas ondas en que sobre la actividad lenta se presenta una actividad de pequeñas puntitas, ¿no? Que parecen un peine o un cepillo. Esas son las ondas delta brush o delta en cepillo, que son típicas en encefalitis autoinmune, pero en estadios avanzados. No deberíamos llegar a ese punto. Y bueno, como ya les mencioné, también cuando son estas encefalitis autoinmunes con anticuerpos onconeuronales o contra las neuronas, también es más frecuente en mujeres y en mujeres jóvenes, especialmente con teratomas. En niños raramente, pero también se ha asociado con tumores de los testículos de los niños, ¿no? En menores de 18 años. Por lo tanto, siempre que uno hace un diagnóstico, una encefalitis autoinmune, debe hacer un seguimiento por 2 años con estudios por imágenes, buscando cáncer oculto de todas maneras, haciendo estos estudios a 6 meses durante 2 años. Acá en el ejemplo vemos señalado en las flechas un teratoma ovárico encontrado en una paciente con encefalitis autoinmune. ¿Ya? Entonces, así es como se vería una encefalitis viral, siempre con una lesión, especialmente por una encefalitis herpética, una lesión temporal, unilateral generalmente, que se extiende de la región temporal a la región frontal, frontotemporal, ¿no? La mayor parte es unilateral, pero puede ser bilateral. El encefalograma con unas ondas como agujitas, con puntas. Estas son las puntas pseudoperiódicas propias, ¿no?, de una encefalitis herpética. En cambio, en las encefalitis autoinmunes, generalmente las imágenes son normales, ¿no? Entonces, hay criterios para una encefalitis autoinmune contra receptores NMDA, cuyo diagnóstico definitivo es cuando tienes los anticuerpos positivos, ¿no? Anticuerpos contra receptores NMDA.
¿no? Epilepsia, movimientos anormales, trastorno de conciencia, alteración autonómica con hipoventilación o apnea, y con un electro anormal, ¿no? Que puede tener delta Brush, que es muy indicativo. Y el líquido cefalorraquídeo, mínima pleocitosis o nada, pero bandas oligoclonales. Eso sí, nos apoyaría el diagnóstico definitivo. Acuérdense que es solo con el anticuerpo. Y estas son las imágenes de las lesiones de la encefalitis autoinmune. Estos son protocolos FLAIR, donde las lesiones inflamatorias se ven como brillos blancos. Acá ven mi cursor a su mano derecha en la primera imagen. Brilla esta zona de la corteza cerebral que indica la inflamación. En la segunda ven cómo brilla más bien por debajo de la corteza cerebral, ¿no? Eso es la inflamación de la encefalitis autoinmune, y más amplia en toda la sustancia blanca en la última resonancia, un brillo blanco más extenso en toda la sustancia blanca en esa parte que se llama el centro vago. Entonces, el diagnóstico de la encefalitis límbica definitiva es cuando se tiene el anticuerpo. Hay una forma que se llama encefalitis límbica. ¿Por qué? Porque la manifestación se presenta básicamente. ¿Por qué? Porque afecta especialmente los lóbulos temporales. El cuadro clínico es el mismo, su agudo, pero en vez de tener muchos problemas de trastorno de conciencia, más hay un problema de la memoria, junto con síntomas psiquiátricos y epilepsia. ¿Ya? El resto es igual, pero las imágenes ven con la letra A, las flechas señalan en esta secuencia FLAIR, muestran un aumento de señal en los hipocampos que pertenecen a los lóbulos temporales. Y en la B, también se en los hipocampos. Y cómo una lesión en el hipocampo puede producir trastorno cognitivo y trastorno de la memoria. Se relaciona mucho con el almacenamiento de toda nuestra información. Y por eso, cuando esta encefalitis se localiza más en la cara interna de los lóbulos temporales, en los hipocampos, y los problemas de tipo psiquiátrico se deben a este asunto que he puesto acá, el sistema límbico, en el dibujo de la izquierda, donde está entre celeste y rojo, todo lo que es el sistema límbico, que es el circuito de las emociones. Entonces, una inflamación en este circuito nos da problemas psiquiátricos, ¿ya? Bueno, como le dije, el pronóstico en pacientes en que la encefalitis es paraneoplásica, con una cirugía se mejora todo, ¿ya? Y en los otros, cuando es solamente autoinmune, el tratamiento precoz es el que da un buen pronóstico. Cuando ya el paciente está en etapa avanzada, ya el pronóstico no es muy bueno. Hay complicaciones en un primer momento, que uno puede ver las convulsiones que pueden ser muy resistentes. El problema más grave es el problema del apnea. Y ya secuelas, mejor dicho, tardías, que quedan con trastornos del aprendizaje, cognitivos, de la conducta. Y bueno, el tratamiento es ya de por vida. Entonces, al principio, esto es un esquema de cómo son los tratamientos, sin un escalonamiento. La primera etapa son corticoides e inmunoglobulinas. En algunas instituciones dan la combinación a todos los pacientes con encefalitis autoinmune, corticoides más inmunoglobulina. O a veces, algunos dan
corticoides, más inmunoglobulina, más plasmaféresis. Y esos son los tratamientos de primera línea. Cuando, digamos, a pesar de eso no hay una mejoría, el paciente, ya una segunda línea son el tratamiento con inmunosupresores, ¿no? Como la ciclofosfamida, rituximab, ciclofosfamina más rituximab, en fin. Y ya en la tercera línea, los nuevos inmunomoduladores, ¿ya? Cuando ya no hay respuesta. Los corticoides son los pulsos de metilprednisolona, ¿no? Se da 1 gramo por día por 3 a 5 días. Y esto se repite cada 3 semanas con un seguimiento de 4 a 8 semanas con prednisona. Lo que se usa también, unos combinan inmunoglobulina con metilprednisolona, ¿no? 0.4 miligramos por kilo por día por 3 a 5 días. Y otros usan plasmaféresis, ¿no? Durante 7 a 10 días, sesiones que pueden ser, acá ponen cada 5 días, otros le dan interdiarias, 5 sesiones por 10 días interdiarias, ¿no? La plasmaféresis sola no se debe usar, sino acompañada generalmente de corticoides. Y bueno, esto es ya en una forma de un esquema también, ¿no? Metilprednisolona, inmunoglobulina, plasmaféresis. Este tratamiento, si en 2 semanas no tiene mejoría, entonces ya se van a la terapia de segunda línea con azathioprina, rituximab, etc. ¿No? Y cuando hay recaídas, ¿no? Después de un tiempo vuelven a tener encefalitis autoinmune, se le puede ya dar directamente ya medicamentos inmunosupresores, ¿no? Azathioprina, micofenolato, rituximab, etc. Estos son los tratamientos con rituximab, mucho cuidado siempre, porque estos tratamientos con rituximab deprimen mucho el sistema inmune y el paciente puede tener infecciones oportunistas. Y dentro de ellas, la peor es la activación del virus JC de John Cunningham, que da una panencefalitis esclerosante subaguda, que termina en muerte. Entonces, mucho cuidado que se puedan reactivar virus, hongos, bacterias, en fin. Y estos son una lista de todos los medicamentos que se usan. Nuevamente, también para finalizar, cuando tenemos una sospecha de encefalitis autoinmune, líquido-cefalorraquídeo, resonancia, electroencefalograma, y si todo esto nos da una sospecha, le pedimos el anticuerpo contra receptores anti-NMDA y empezamos el tratamiento. Si tenemos un cuadro leve o moderado, metilprednisolona más inmunoglobulina. Tengo una respuesta, continuamos con prednisona por 6 meses. ¿Ya? O también, como mencionamos hace un momento, algunos dan 3 medicamentos, metilprednisolona, inmunoglobulina y plasmaféresis. ¿Ya? Si nos sale negativo el anticuerpo, anti-NMDA, debemos considerar otra etiología. Pero la encefalopatía severa se empieza con plasmaféresis más corticoides y la mala respuesta, si hay mala respuesta, plasmaféresis, con rituximab, micofenolato o ciclofosfamida. Y esos son los esquemas de tratamiento para estos casos. Muy bien, esto es lo que les quería presentar sobre encefalitis autoinmune. Queda pendiente que yo les deje colgada estas 2 clases que me tocaron, la de epilepsia y esta encefalitis autoinmune, ¿ya?
Muy bien, entonces nos quedamos ahí y continúen con su práctica, ¿ya? Buenos días.